Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabat y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos, que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre,
porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, celebramos este sexto domingo de Pascua, en el que se nos manifiesta ese Espíritu Santo, que es el Espíritu enviado por el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dentro de poco tiempo celebraremos su venida, Pentecostés. Pero ese Espíritu Santo lo tendremos en nosotros, podrá entrar en la medida que lo abramos. Como dice Jesús en el Apocalipsis, llamo a la puerta, el que me oiga y abra, entraré y comeremos juntos. Entraré en su alma. Comer juntos significa unión de vida, lo mío tuyo y lo tuyo mío. Los dos una sola cosa, los dos un solo espíritu. Él vive en nosotros y también, como saben, en la medida en que Él viene a nosotros y hace morada en nosotros, templos del Espíritu debemos ser,
También como Dios, la divinidad, tiende a la unión, ese Dios que entra en nosotros nos lleva a Jesús. Digamos, en la medida en que nosotros abramos la puerta a Dios y entre en nuestra casa, nosotros entraremos en su cuerpo y estaremos en él, cuerpo místico de Cristo, como dice San Pablo. Él en nosotros y nosotros en él, los dos un solo ser, una sola cosa, previamente unidos por ese Espíritu Santo que es el que une, el que da la paz. La paz, como saben, es el conjunto de todos los bienes unidos. Pero como ven, si tenemos a Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos que ir, por decirlo así, a buscar la solución a ninguna otra parte, digamos, más que a Dios, bien en nosotros o bien en los delegados de Dios, la autoridad, los superiores, salvo que manden pecar. Por eso el que guarda la palabra de Dios, el que cumple su voluntad, en la medida en que cumplimos la voluntad de Dios, nuestra voluntad se une a la suya. Y a medida que estamos unidos en la voluntad, estamos unidos personalmente. Yo estaré unido a Dios en la medida en que mi voluntad coincida con la suya, la haga como la suya. Y fíjense, precisamente el día del Inmaculado Corazón de María, el siguiente sábado al del Sagrado Corazón de Jesús, leemos un escrito muy bonito de San Lorenzo Giustiniani, que nos habla, digamos, de esa apertura de ese corazón inmaculado. Saben que el corazón inmaculado de la Virgen María está en el corazón, en el Sagrado Corazón de Jesús. Los dos forman un uno. Y esa oración, que es la apertura a Dios, el diálogo con Dios, el diálogo amoroso con Dios, que es nuestro Padre, esa es la oración, pero también, como decía, en ese diálogo, que sabemos, como dice Santa Teresa, que es el diálogo con aquel que no sabemos que nos ama, en ese diálogo siempre el protagonista es Dios, porque es precisamente eso, el que manda, el que lleva la batuta, al cual yo me debo unir, yo me debo adherir, hacer mi voluntad como la tuya. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dice la Virgen. O como el mismo Jesús, en las virginales entrañas de la Virgen María, nada más ser concebido, dice a su Padre, y aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. En la voluntad está todo, porque es la reina de las facultades. Por el entendimiento veo, pero después puedo decir sí o no, y eso ya depende de la voluntad. Que digo que sí, me uno a Él, porque uno mi voluntad a lo suyo. Quiero lo que Él quiere. Y a medida que quiero lo que Él quiere, me uno a Él. También un poco viceversa. Hay que tener en cuenta eso también, un poco para nuestro consuelo y para que nos anime. En la medida que yo hago lo que Él quiere, también Él hace lo que yo quiero, porque la voluntad se hace uno. Lo que dijo a la beata Ana María Taigi, ya saben, es beata, pero una historia muy bonita, madre de familia, no sé si tenía 7 hijos, un esposo muy rudo, pero también tenía un don de profecía excepcional durante 40 años, digamos como si tuviera como una bola de cristal, una luz, un sol que la iluminaba, y decía todo lo que pasaba, dónde, cuándo, de qué manera. A todo lo que le preguntaban, iban allí pues políticos, eclesiásticos, obispos, incluso mensajeros, o sea, delegados del Papa, a preguntarle. Pues tal día, tal hora, en la logia de no sé qué, la masonería se decidió tal cosa, o en dentro de tanto cuánto va a pasar esto, o lo otro, o de más allá. Siempre fiel. En sí misma tenía esa luz. Y la iba dando, una luz que estaba en el candelero, naturalmente dándola con medida y solo a las personas que debía. Pues, y después, como digo, no solo eso, sino dedicándose a la familia
a sus hijos y a su esposo. Y además eran pobres, eran siervos de un señor, él era mozo de cuerda, el esposo. Y viendo esa fidelidad, le dijo Jesús: Ana, por ti salvo a tus hijos. Como Ana no negaba nada a la voluntad de Dios, se hacía uno con la voluntad de Dios, quería todo lo que Dios quería, pues entonces en esa medida también Dios en ese momento y en esa medida hace suyo lo que nosotros queremos. Y quería, naturalmente, Ana que se salvaran sus hijos. Entonces eso que quería Ana también lo hace suyo Dios. Por ti salvo a tus hijos. Por eso nosotros debemos ser santos no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Irradiar a todo el mundo, salvar a todo el mundo. Que por la intercesión nuestra se salve todo el mundo. Igual que Moisés, etcétera, intercediendo Moisés, pues entonces Dios ya no exterminó al pueblo hebreo. Hace falta amigos de Dios para que intercediendo Dios nos salve. Pero para eso hay que ser amigos de Dios. Y para ser amigos de Dios tenemos que hacer su voluntad. Como dice también San Juan en el capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero eso, si somos siervos, si hacemos lo que Él nos manda, nos hacemos unos con Él, y entonces al hacerse uno Dios conmigo, pues entonces también mi voluntad la hace suya. Y pone su poder para nuestra salvación, que es lo que Él quiere, en el fondo es lo que quiere, nuestra salvación. Pero que esa salvación no va a venir por nosotros, por nuestro esfuerzo, sino por el suyo. No por nuestro poder, sino por el suyo. Pero siempre que se lo pidamos, igual que el pueblo hebreo, en Egipto estaba esclavo de Egipto, estuvieron más de 4 siglos, y cuanto más pasaba el tiempo, más esclavos eran, con más rigor. Y por mucho que hacían, no podían zafarse de esa esclavitud. Pero oraron a Dios, clamaron a Dios, y entonces ya pedid y se os dará, que era lo que quería, salvar a su pueblo, pero una vez ya que se lo pide, por eso tenemos que hacer oración, pedir, pedid y se os dará. Luego, como dice Santa Teresa, si no pedís no se os dará. Y también, dad y se os dará. Se nos dará en la medida que nosotros demos. Si no damos, tampoco esperemos de Dios. Como dice también la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros no somos misericordiosos con los demás, tampoco Dios lo será con nosotros. La medida que usemos nosotros con los demás, esa medida la usará Dios con nosotros. Pues como digo, por el poder de Dios, las 10 plagas y después el Mar Rojo, sacó a su pueblo de la esclavitud del faraón, digamos, de Satanás, la nuestra, que por el bautismo pasa el Mar Rojo, y después de esta vida, el éxodo por este desierto nos lleva a la tierra prometida, al cielo. Con su poder, con su sabiduría, y también estaba ahí guiando ese camino. Vea, digamos, símbolo también del Espíritu Santo. Ya saben que todo el trayecto de esos 40 años que anduvo por el desierto estaba guiado por una nube de día y un fuego de noche. El símbolo del Espíritu Santo. Donde iba la nube o el fuego, por ahí iban. Que paraba, paraba. Que arrancaba, arrancaban. No iban ellos por donde querían, sino iban por donde iba la nube, por donde iba el fuego. Y además también así podían andar de noche y de día. De noche porque por el fuego veían, y de día incluso la nube, digamos, les quitaba, digamos, el sol, les hacía de sombrilla, y entonces iba por donde querían y, digamos, también con consuelo, con ayuda. Luego tenemos que fijarnos en ese Espíritu Santo, que debe ser lo único que guíe nuestra vida. O diríamos, Dios, igual en el episodio del Jesús perdido hallado en el templo, cuando dice la Virgen María a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y le respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi padre o en las cosas de mi padre? ¿Que estoy pendiente de mi padre? ¿Que estoy polarizado por el querer de mi padre? Y el resto como si no existiera. Incluso vosotros, Padre y Madre, la Virgen María y San José.
Así nosotros, polarizados por Dios, dependientes de Dios nada más, con la vista clavada en Dios, como los esclavos con la vista clavada en los amos, o el hijo en el padre. Y fíjense, decía el San Lorenzo Giustiniani, como digo, nos habla de la oración, de esa apertura de la Virgen María a Dios en la oración. Y decía, vamos, en pocas palabras, que era, digamos, constante, digamos, en esa oración, estaba siempre pendiente de esas sugerencias de la fe que le daba el Espíritu Santo que habitaba en ella. El Espíritu Santo habitaba en ella, entonces ella hablaba con el Espíritu Santo que habitaba en ella. Entonces, dice el santo, San Lorenzo Giustiniani, ella no se fiaba de su instinto o de su juicio para determinar qué es lo que tenía que hacer. Y era la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, la Reina del Universo. No decía, a ver qué me parece, sino, ¿qué te parece? Y entonces, según las sugerencias del Espíritu Santo que habitaba en ella, actuaba. Y siempre era fiel a esas sugerencias de Dios, no fiándose de su juicio ni de su instinto. Y entonces así, poco a poco, en ese diálogo, iba creciendo su fe, iba creciendo su esperanza, iba creciendo su caridad, iba creciendo en todas las virtudes. ¿Por qué? Porque estaba pendiente del Espíritu Santo. Y esta es la Virgen María. Nosotros, digamos, no hace falta que veamos al Espíritu Santo a ver que venga alguna palomita o lo que sea, sino precisamente, sobre todo en la vida religiosa, pues tenemos a los superiores, un reglamento, unas costumbres o unas constituciones, y ahí ya viene la voluntad de Dios. Y después el que no, pues bueno, ya está la ley de Dios, la Sagrada Escritura, los superiores, la autoridad, a las cuales hay que obedecer siempre, salvo que manden pecar. La cuestión es que de una forma u otra, como dice San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales, no digamos esto lo hago porque me parece a mí, sino porque por esas señales que veo, la regla de discernimiento de espíritus que da San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, veo que ese es el querer de Dios. Y como es el querer de Dios, yo hago lo que Él quiere. No hago esto porque a mí me parece, sino porque según las circunstancias me parece que es señal de Dios por estas circunstancias que Dios quiere que haga esto. Y entonces lo hago. Un poco también, un poco simplistamente, pero para que veamos cuál es, digamos, la disposición que debemos tener, cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús, se suicida, entonces San Pedro decide, según palabra de la Sagrada Escritura que lo pone, que ocupe otro su lugar. Lo primero que hago ahora, veo la Sagrada Escritura y en la Sagrada Escritura ve que es la palabra de Dios, dice que ocupe otro su lugar. Lo primero ven también cuando nosotros tenemos que hacer algo, acudir a la Sagrada Escritura, a los libros espirituales, al director espiritual, para saber qué es lo que tengo que hacer, no esperar que venga un ángel. Y entonces no dijo, ya que había que elegir uno, y era el Papa, podría decir, bueno, voy a elegir al sucesor de Judas Iscariote. No. Dijo, haciendo una oración, Señor, muéstranos a quién has elegido. Y para que se vea que se reconocía incapaz, impotente de acertar por sí mismo, pidió una señal. Danos una señal. Y según esa señal, a suerte, salió Matías. No el otro que era José llamado Justo, me parece, sino Matías. ¿Por qué? Por una señal que dio Dios. Y entonces San Pedro se atuvo a esa señal de Dios, a esa señal que manifestaba cuál era el querer de Dios. Como el Hijo se atiene a la voluntad del Padre, aquí el hijo o la hija, el papá o la mamá, cuando dice, haz esto, haz lo otro, pues su papá dice, haz esto, haz lo otro, Dios quiere que haga esto, haz lo otro. Pues es el cuarto mandamiento de la ley de Dios.
hago lo que dice mi papá y mi mamá, es el cuarto mandamiento, yo estoy haciendo lo que me dice Dios, a través de mis papás, que son delegados de Dios. Sea civil, también autoridad civil o militar o lo que sea, salvo, como digo, que sea pecado evidente, si no, no. Pero también, por lo general, no ocurre. Y entonces así, dando siempre el sí a esa voluntad de Dios, Dios estará siempre en nosotros y con Él la paz, el conjunto de todos los bienes. Por eso dice, aquí acabamos de escuchar, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. La paz, el conjunto de todos los bienes, todo unido. Y además, como dice también la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría, que dice que buscó la sabiduría y en su comparación tuvo en nada la riqueza, etcétera, muy bonito, dice, con la sabiduría, dice el autor del libro de la sabiduría, me vinieron juntos todos los bienes, con la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, siguiendo la Biblia, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo el querer de Dios, con el poder de Dios, porque el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, el poder de Dios, actúa en el Hijo, que es la obediencia, que es la sabiduría del Padre, me vinieron todos los bienes juntos. Es lo que dice también Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Es decir, mi Padre os lo dará. Nosotros no buscamos a Dios, buscamos el dinero, el placer, el poder, no sé cuántos. Y como no podemos, nos quedamos sin el dinero, el placer, el poder y todo lo que demás, y además nos quedamos sin Dios. Mientras que si tuviéramos a Dios, Él nos daría todo lo que nos hiciera falta y más. ¿Ven cómo andamos de cabeza? Buscamos ver la paz donde no la hay. En vez de pedírsela a Dios y buscarla prácticamente uniéndose a su voluntad, que es el que nos da la paz, y la medida en que lo alabemos, Él nos da la paz, como dijeron los ángeles a los pastores en Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es un viaje, digamos, de ida y vuelta, o como la escalera de Jacob. Iban y bajaban ángeles. Los ángeles subiendo, llevando las oraciones, las buenas obras, la alabanza a Dios, y bajando, trayendo al mundo las bendiciones de Dios gracias a esas oraciones, a esas alabanzas. Gloria a Dios en el cielo. La medida que yo dé gloria a Dios, ante todo cumpliendo su voluntad, no diciendo aleluya, cumpliendo su voluntad, Dios me dará la gracia, me dará los bienes. Igual que cuando Noé ofreció ese sacrificio de alabanza a Dios, y Dios, oliendo ese calmante aroma del sacrificio, dio la bendición. No más diluvio habla del mundo. El bien, la bendición, como consecuencia de la gloria dada a Dios. La paz, en la medida en que amemos a Dios, alabemos a Dios, hagamos su voluntad, nos unamos a Él. Y sin embargo el mundo cada vez separándose más de Dios, pecando cada vez más y con una legislación cada vez más al margen o contra el Evangelio. ¿Ven cómo nos engaña el demonio? Pues como digo, a ver si aprendemos el abrirse a ese Dios, a ese Espíritu Santo, que ahora estamos en la era del Espíritu Santo, el Espíritu mandado por el Padre en nombre de su Hijo, para que abriéndonos a ese mismo Espíritu, también tengamos esa unión entre todos, porque el Espíritu Santo es el que une. A medida que nos unamos nosotros a Dios, Él nos une con todos los demás. En la medida que las ramas se unen al tronco, en el tronco están unidas todas. Querer una unión entre los hombres sin unirse a Dios previamente es imposible.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, mediador nuestro. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se deje conducir por el Espíritu, sin poner obstáculos a su acción salvadora y creadora del nuevo reino, roguemos al Señor. Por las iglesias cristianas, para que la acción del Espíritu nos lleve a una misma iglesia que sea signo de fraternidad entre los hombres, roguemos al Señor. Por las comunidades, movimientos y grupos de creyentes, para que sepan reconocer los carismas del Espíritu y su diversidad sirva al enriquecimiento y a la unidad, roguemos al Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que la fuerza del Espíritu que anida en el corazón de los hombres conduzca a la paz, roguemos al Señor. Por todos los militantes cristianos, para que sigan trabajando con entusiasmo en la construcción de un nuevo mundo, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que no apaguemos el fuego del Espíritu que desde el día de nuestro bautismo nos alienta y caminemos conforme a la vida nueva que Cristo nos ha comunicado, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que permanece con nosotros para siempre y hace suya nuestra plegaria. A él la gloria por los siglos de los siglos. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Tutto credito
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios,
vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro.
por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Canten los ángeles al que alegró la mañana. Suene la música al escuchar sus palabras. Resucitó, resucitó
assemblea celeste. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo il Signore sia con voi. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén.